Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que ahí estamos, digamos, al que está al lado, Dios te bendiga, buenos días, Dios te bendiga. Dios te bendiga, buenos días. Salúdale, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bienvenidos. Hoy tenemos quien va a compartir con nosotros la palabra de Dios, se llama nuestro hermano Marque. Un fuerte aplauso a Dios por su vida, por la vida compartida. Gracias Dios por la vida de nuestro hermano Marque. Así que pongamos a nuestras manos adelante y bendigamos. Padre, te damos gracias. Te pedimos que en esta mañana, Señor, seas tú utilizándolo como instrumento tuyo, Dios. Padre, que cuando Él abra su boca salga palabras de bendición, de restauración, de sanidad. Señor, una palabra de motivación, Señor, para poder avanzar en estos días, Señor, que han estado un poco complicados, pero sabemos y confiamos que tú tienes el control de la vida de cada uno de nosotros, Dios. Así que hoy te damos gracias, Señor, con una ofrenda de aplauso y le decimos a Omar, en el nombre de Jesús, amén, amén. Buenos días con todos, hermanos. ¿Cómo estamos esta semana? ¿Cómo han estado? Bendecido. Bendecidos, ¿no? Qué lindo saber que Dios toma el control de todo. Qué hermoso saber cómo tenemos un Dios a quien por medio de la oración podemos acudir. Acuérdense que jamás estamos solos. Acuérdense que a pesar de todas las circunstancias que tal vez estamos atravesando o estemos pasando, usted se ha puesto a pensar que a pesar de eso es necesario. ¿Por qué? Porque dependemos de un Dios. Dependemos de aquel que vino aquí, se hizo carne y dio su vida para nosotros. Bueno, con esto, como dijo, ya creo que todos tenemos problemas, todos tenemos a veces dificultades, todos tenemos a veces situaciones que no podemos controlar. Pero cuando nosotros somos obedientes y acudimos al Señor, acudimos al Rey de Reyes, Él es el que nos da la victoria y nos da el camino por donde debemos seguir. Una de las cosas más importantes a veces de nuestra vida, a veces cuando estamos pasando por momentos difíciles, es la toma de decisión. Ustedes tal vez en algún momento de su vida tuvieron que tomar una decisión tan difícil, pero que se la tenían que tomar. Hay veces que nos preguntamos, ¿esa decisión me traerá paz? ¿Esa decisión que voy a tomar me afectará? ¿Esa decisión que yo voy a tomar me hará bien o me hará mal? ¿Ustedes se han puesto a pensar? A veces las decisiones que nosotros tomamos, a veces es necesario, porque esa decisión, cuando tú consultas al Señor y Él te responde, tú sabes por dónde ir. Por eso el día de hoy he traído el tema, la oración para tomar decisiones. ¿Cómo sería, la forma cuando sería otro caminar, otro punto de vista, cuando nosotros, al momento de tomar decisiones, sería bueno consultarle al Señor? No tomar una decisión por apresurado, no tomar una decisión porque yo necesito ahora eso, sino sería mejor tomar una decisión primeramente consultando al Señor. Porque el Señor se manifiesta de diferentes formas, por medio de sueños, por medio de un hermano, por medio de una prédica, por medio de lo que Él sabe hacer, llegar a su hijo, a su hija, por cualquier medio, pero de que Él te responde, nunca lo dudes. Vamos aquí a centrarnos un poquito en este versículo. Vamos a centrarnos en lo que es 1
1 Samuel 23, del 1 al 5. El versículo nos habla sobre el rey David, sobre lo que él pudo padecer y pudo entender que él... Bueno, seguimos. Vamos a 1 Samuel, aquí yo le voy leyendo ya. Un día le llegaron noticias a los que tienen la Biblia en su teléfono, por favor, ahí vayan siguiendo, ¿sí? Un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila, robando el grano de los campos de trillaje. 2. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo ir a atacarlos? Sí, ve y salva a Keila, le dijo el Señor. El Señor le dijo: salva a Keila. Imagínate que David entendió el poder de la oración. Entendió que él primeramente le consultó al Señor. Le dijo: yo tengo que ir a salvar, tengo que ir a Keila. Keila era un pueblo pequeño que pertenecía a los filisteos. Pero en ese tiempo, él para confrontar a los filisteos, acuérdense que los filisteos no querían a David. ¿Por qué? Porque David fue quien venció a Goliat. David era el salvador de Israel. Entonces, acuérdense que David no tomó esa decisión de atacar, sino primeramente consultó al Señor, diciendo: Señor, ¿debo de ir a Keila? Si no estuviera David con el Señor, si él hubiera actuado por su decisión, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado con David? Acuérdense que los filisteos lo odiaban porque él fue el que mató a Goliat. Entonces David le consulta al Señor: Señor, ¿debo de ir a Keila? ¿Debo de atacar a los filisteos? Cuando una persona sabe la importancia de caminar en la oración, pasará de las oraciones eventuales a las oraciones habituales. ¿Qué tan hermoso es, no? Hay veces que si hubiera sido David, si hubiera tomado esa decisión de atacar, tal vez los filisteos le tenían una trampa y hubiera muerto. Pero primeramente dijo: Señor, debo de ir. Imagínense que tan importante hubiera sido que las personas, nosotros, tenemos dos tipos de oraciones. Como lo dije anterior, la habitual y la eventual. La oración eventual es la que nosotros hacemos. A veces la hacemos. Y la oración habitual, la que siempre la hacemos, y la hacemos al Señor. ¿Cómo sería diferente cuando nosotros hacemos la oración? Siempre la hacemos. Yo tenía una frase que nos dice: el indisciplinado quiere los resultados del disciplinado. El indisciplinado quiere los resultados del indisciplinado, pero nunca lo logrará mientras siga haciendo a veces lo que debería hacer siempre. Imagínate que el indisciplinado quiere los resultados de la persona que es disciplinada, pero a veces no lo puede lograr porque no está constante en la oración. Le puedo poner un ejemplo, ¿no es cierto? Hay veces que una persona que se cuida de la alimentación, una persona que hace ejercicio a veces, versus una persona que hace igual, tiene una buena alimentación, pero hace ejercicio siempre. ¿Cuáles son los resultados ahí? ¿Cierto? La persona, mira la barriga de la persona que está al lado de la barriga. Ahí verás la diferencia. Ahí verás la persona que a veces hace ejercicio, mientras que la persona que siempre la hace. ¿Cierto? Es tan diferente, solo con esa palabra, a veces.
que siempre. Así mismo es en la oración. Así mismo son los resultados cuando tú oras con el Señor. A veces, que cuando la persona que ora siempre. Te pongo aquí otro ejemplo. Aquí nuestro problema es la indisciplina. La indisciplina constante de que nosotros debemos tener la oración siempre presente. Nosotros no debemos de actuar por intuición, sino por oración al Señor, por consulta al Señor. Yo creo que a veces las personas que no conocen de Dios, a veces dicen, con la palabra a veces, pero muchas personas dicen, yo quiero ser como aquella persona. Yo quiero tener la familia que aquella persona tiene. Yo quiero tener el carro que aquella persona tiene. Yo quiero tener el negocio que aquella persona tiene. Yo quiero ser como esa persona. Pero ustedes no se dan cuenta que aquella persona que tiene eso siempre estuvo en constante oración. Siempre estuvo con el Señor ahí. Y siempre tuvo muchas dificultades para lograr tener lo que tiene. Porque acuérdate que el Señor no te bendice así. A veces lo que las personas logran tener algo es porque hubo siempre un sacrificio. Es porque siempre hubo algo que lo llevó más allá. Hay veces que es necesario pasar por el desierto para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Hay que siempre estar constante en la oración. ¿Qué cosas en tu vida estás hoy haciendo a veces que deberías estar haciendo siempre? ¿Te has puesto a pensar qué cosas estás haciendo tú ahora a veces que deberías estar haciendo siempre? ¿Te has puesto a pensar eso? Y también puse otra pregunta. ¿Cómo estaría tu vida hoy si usted tuviera la disciplina espiritual de buscar a Dios? No a veces, sino siempre. ¿Cómo estuvieras tú hoy espiritualmente si tú constantemente siempre estuvieras con el Señor orando? No a veces. Si tú quieres los resultados del hermano que tal vez tiene algo, no esperes obtener esos resultados si a veces buscas del Señor. No esperes tener esa familia restaurada, ese matrimonio restaurado, si a veces busca la presencia del Señor. No quieres tener los resultados de que yo quiero tener una familia congregada en el Señor, si a veces no buscas del Señor. Para que tú tengas todo eso, siempre sé constante. El que persevera alcanza. Imagínate que David entendió que la oración debía estar siempre presente en su vida. David entendió que consultándole al Señor, él salía ganando. Por eso el Señor le dijo, ve a Keila y salva al pueblo de Keila. Porque imagínense que Saúl en ese tiempo era el rey, pero él ya fue sacado por el mismo Señor. Pero a pesar que David siempre estuvo con él, siempre estuvo ahí cuando un espíritu lo atormentaba a Saúl. Aparte de eso, él fue, ¿se acuerdan la historia, no? Cuando él cantaba el arpa, ese fantasma, ese demonio de Saúl se apaciguaba. Aparte de eso, David era yerno de Saúl, pero igual Saúl lo quería matar a David. David no tenía por qué morir. No tenía que pagar, como quien dice, los platos rotos, porque él iba a ser rey de Israel, no porque él lo quiso, sino porque fue decisión del Dios Altísimo. Hay decisiones, como les dije anteriormente, que a veces nos va a costar mucho el caminar, pero es necesario para que la voluntad de Dios se cumpla. Mira que David tenía, en ese tiempo, cuando ya huyó de Saúl, David tenía a su mando 600 personas como ejército. Si él hubiera querido
decir, bueno, si David hubiera actuado por intuición, le hubiera dicho, bueno, yo soy, ya Dios dijo que yo voy a ser el rey, Saúl, quítate, porque yo voy a ser el rey. ¿No es cierto? Si usted le dice, te pongo un ejemplo, ¿no? Ahorita se me ocurre, si te dice, oye, mírame, ese carro de ahí ya es tuyo. Pongo un ejemplo. ¿Cierto? La persona que tú le dices eso, ese carro es mío. ¿Por qué? ¿Que porque tú lo dices? No. Cuando así mismo fue con David, Señor, todo se va a dar a su tiempo. Eso es lo que comprendió el rey David. Comprendió que Dios dijo, pero la voluntad del Señor se cumple cuando Él lo estima. Imagínate que David, si él hubiera querido, lo hubiera sacado a Saúl, pero él esperó tranquilamente a que el Señor lo coloque donde lo debía colocar. Porque David no fue de una a reclamar el trono, sino esperó un tiempo porque lo apreciaba a Saúl. Porque si él hubiera querido, lo hubiera sacado, pero no lo hizo, por respeto y porque Dios pone el tiempo. En el tiempo Dios pone las cosas en su lugar. Y era en el tiempo de Dios, no en el tiempo de David, sino en el tiempo de él. Entonces te voy a poner un ejemplo aquí. Imagínense que David huyó y se escondió, pero sus 600 hombres no lo querían exponer, porque sabían que él ya era el escogido por el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hizo el ejército de David en ese tiempo? Lo resguardó, lo guardó a David, para que Saúl no le hiciera daño, porque el Señor siempre ha estado con David, porque el Señor siempre lo quiso a David, porque vio su corazón, no vio su experiencia para las batallas, sino vio el corazón de David. Mira que te pongo aquí, el ejemplo que quiero decir. Imagínate que todos hemos visto jugar algún partido de fútbol, ¿verdad? El equipo contrario contra el otro equipo. El un equipo ataca y el otro defiende. ¿Por qué el equipo defiende? Para que no le metan gol, ¿verdad? Así mismo fue David, el ejército de David. El ejército de David lo defendía a él, para que el ejército de Saúl no le haga daño y se pueda cumplir la voluntad del Señor. Mírate que David debía atacar a Keila, pero David regresó y le dijo, Señor, yo debo de ir. Señor, yo debo de atacar a Keila y salvarlos, porque él tenía el poder para hacerlo. Acuérdense que cuando David iba a la guerra, a la batalla, Dios siempre le dio que gane la batalla, le dio la fuerza para que él haga eso de él. Hay muchos problemas que a veces nosotros, los seres humanos, hacemos y lo hacemos por intuición. Algunos de ustedes tal vez hemos tomado decisiones apresuradas por medio de la intuición. El problema de nosotros es que a veces nosotros intuimos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Ese es el gran problema del ser humano, que actuamos por intuición y no por oración. Cuando actuamos por intuición, después nosotros nos arrepentimos. ¿Por qué lo hice? No debía haber hecho eso. Te pongo otro ejemplo. ¿Qué sé yo? Tú vas a comprar un carro, ¿no es cierto? O una moto, o lo que sea. Y el Señor, tú vas a comprarlo, el Señor tiene problemas en los papeles. Y tu intuición, porque yo quiero un carro, ir a manejar, y que me vean en el carro, ir en la moto, que me vean que tengo moto. Pero sabes bien que los documentos de ese vehículo, de esa moto, están
con algo que no deberían haber estado. Tienen problemas los documentos, pero igual tú lo compras. Después le dices, Señor, me compré un carro, gracias. Pero después vas a tener problemas si algún día la policía te detiene. ¿Por qué? Porque tú actuaste por intuición. ¿Por qué no hiciste las cosas correctas? ¿Por qué no oraste al Señor? Señor, debo de comprar ese vehículo, debo de comprar esa moto, pero me están apareciendo con los documentos en mal estado o tienes problemas en la documentación. Y a veces que nosotros oramos mal al Señor. A veces queremos que el Señor actúe conforme a las necesidades de uno, cuando no debería ser así. Primero consultar al Señor y después sí actuar, porque el Señor se manifiesta donde nosotros le hemos preguntado lo que nosotros debemos hacer. Nosotros, los hijos de Dios, no debemos dejarnos llevar por lo que parece, sino realmente lo que Dios clarifica a nuestra mente esa decisión. Por eso al momento de orar, pídele que Dios haga la voluntad de Él en esa decisión tuya. Al momento de orarle al Señor, pídele que Él te clarifique la mente para tomar buenas decisiones. Por eso al momento de orar, dile, Señor, ¿qué debo de hacer? Como dijo David, Señor, debo de ir a Keila. David tenía miedo. ¿Saben por qué tenía miedo David? Porque Saúl siempre lo estuvo persiguiendo, siempre estuvo ahí esperando a que David en un momento caiga. Pero a pesar de todo eso de ahí, el Señor siempre lo resguardó a David. Son 3 puntos que nos dicen. La oración te confirma lo que Dios quiere, lo que le estaba leyendo en Samuel. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo ir a atacarlos? Sí, ve y salva a Keila, le dijo el Señor. Pero los hombres de David le dijeron, tenemos miedo incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo. Porque ellos se veían que eran menor que el ejército filisteo. Sigan por favor. Les pongo un ejemplo, ¿cierto? Ya pasamos al ejemplo. ¿Quién se acuerda de ese teléfono? ¿Quién tuvo un teléfono de eso? ¿Ah? ¿Se acuerdan de ese teléfono? ¿Se acuerdan de cómo nos llamaban ese teléfono? No era tu tiempo. ¿Claro? Las payeras, ¿cierto? Esos son los primeros celulares que salieron creo que en el mundo. Esos tenían más vida que un gato. Se caían y seguían funcionando. Esos no son como los de ahora que se caen, ¡pum!, se dañó la pantalla y ya, era una sola vida. Eso, hasta te atracaban en el carro si es posible. Pero eran unos excelentes celulares, ¿cierto? Sigamos con el otro concepto, fueron evolucionando. ¿Quién tuvo ese teléfono? Eso ya fue un poquito más que el anterior, ¿cierto? ¿Cómo pasan los años y va evolucionando? ¿Cómo pasan los años y va evolucionando? ¿Quién tuvo ese teléfono? ¿Quién por lo menos lo conoció? Yo me acuerdo que cuando tuve mi primer teléfono, bueno, no tenía, creo que hasta los 16 años que me regalaron un teléfono. Mi primer teléfono era él. El Sony Ericsson, no sé si se acuerdan mucho. Ese fue mi primer teléfono. ¿Quién conoció ese teléfono? Antiguamente, bueno, creo que lo tenía, una tía me acuerdo que lo tenía. Yo solo una vez en la vida lo vi, una sola vez en la vida. Y me gustaba, ¿sabes por qué? Porque tú le marcabas el numerito y regresaba. Le volvías a poner el número y otra vez regresaba. O sea, era como una rueda. Pero también a veces era tan desesperante porque tenías que poner el número, esperar a que regrese. Otro número, esperar a que regrese. Pero en ese tiempo, ¿por qué te pongo este ejemplo? En ese tiempo, esos teléfonos eran tan resistentes en ese tiempo. Y no es como ahora que si tal persona me cae mal, pero no en estos teléfonos actuales, con los niños están viejitos bloqueados,
ahí sigue dando batalla. En los teléfonos actuales, si una persona me cae mal, solo lo bloqueo. ¿Cierto? Una persona que un número que me está llamando constantemente y no lo conozco, lo bloqueo. Ya está bloqueado. Pero en ese tú podías bloquear. No, ¿cierto? En ese tú no podías bloquear. Están que llaman. Y eso sonaba durísimo. ¿Cierto? Si tú estabas en la cocina, allá lo encontrabas. O si tú te estabas bañando, allá lo escuchabas. Sonaba durísimo. Pero en esos teléfonos, para bloquearlos, le ponían un candadito chiquito así. Lo ponían ahí. Ahora sí, si tú querías llamar, no podías, no se movía la ruedita. Tenías que pedirle permiso al dueño para hacer una llamada. Como que si estuviera abriendo la puerta. En ese tiempo, te pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque en ese tiempo a veces tú contestabas la llamada y no sabías quién era, ¿cierto? A veces o la voz era distorsionada, porque no, esos eran los primeros teléfonos que había. Pero cuando tú ya estás constantemente con esa persona que te llama, ¿cierto? Tú reconoces la voz de esa persona. Tú la reconoces. O cuando mamá llamaba, hey, están haciendo la comida, ya barrieron, ya trapearon, ya hicieron esto. Tú sabes quién era. Era mamá. Porque ella estaba siempre pendiente, ¿cierto? Siempre pendiente. Tú conoces porque tú sabes estar constantemente con esa persona conversando. Te pongo este ejemplo, porque así mismo es Dios. Cuando tú estás constante en la oración, tú conoces la voz del Señor. Cuando tú estás constante en la palabra, pidiendo discernimiento, tú conoces la voz del Señor. Por eso te puse este ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros, los cristianos, debemos de saber conocer la voz del Señor. Cuando Él nos habla, cuando nosotros le hacemos una pregunta, Señor, ¿por dónde debo de ir? Y tú sabes cuando Él te responde. Tú sabes cuando Él te dice, por aquí no, hijo, por aquí sí. Sigue por favor ahí. Como segundo punto te puse, la oración se sobrepone a tus miedos. ¿Sabes por qué se sobrepone a tus miedos? ¿Por qué? El miedo es lo que más nos puede paralizar cuando tomamos una decisión. ¿Cierto? Que a veces tenemos miedo de tomar una decisión. ¿Me irá a ir bien? El negocio que yo quiero emprender, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me irá bien? O cuando tú quieres invertir tu dinero en algo, ¿cierto? Ese dinero que tanto has estado ahorrando, y quieres invertirlo en algo que tú sabes que no sabes si te va a generar o no te va a generar, o bien lo pierdes. Te da miedo invertir. O cuando tú dices, qué sé yo, te pongo un ejemplo. Tú quieres mejorar una situación. ¿Voy al Señor o no voy al Señor? ¿Voy a la presencia de Dios o no voy a la presencia de Dios? ¿Por qué tienes miedo a acercarte al Señor? Entonces se han preguntado eso. ¿Por qué muchas personas tienen miedo de decir, necesito de Dios? A veces por título, ¿qué dirán? ¿O qué me dirán? Yo soy el hermanito. No tengas miedo, no te avergüences del Evangelio. Si tú te avergüenzas del Evangelio, el Señor se alejará de ti. Imagínate que a pesar de todo eso, el Señor siempre ha estado con nosotros. Siempre, a pesar del valle que nosotros estemos atravesando, acuérdate que el Señor jamás te dejará solo. Donde tú quieras transitar, el Señor te mostrará por donde tú debes de ir. Acuérdate del poder de la oración. Te pongo un ejemplo, te voy a poner yo como ejemplo. Hay veces situaciones cuando a mí me dijeron aquí en la iglesia, cuando iniciamos, y me dijeron, Omar, vas a compartir los domingos. Y me dio miedo, porque tenía pánico escénico. Yo no me veía aquí para nada.
¿Y quién no tiene pánico escénico? Todos creo que tenemos, ¿no es cierto? Hasta en el colegio teníamos pánico escénico para exponer en el papelón. Yo me acuerdo que yo, cuando era en el colegio, creo que era de exponer el papelón, yo me paraba al frente para que nadie se me burle. Yo parecía militar ahí. Todo lo que el profesor me pregunta, yo como militar me dicen, presente, profesor, durísimo, como militar, ¿cierto? ¿Y para qué era? Para que nadie se me burle. Y me daba vergüenza, si no se me burlaba, me quedaba ahí parado y ya no decía mi exposición, y me sacaba a hacerlo. Entonces, ahí yo aprendí y entendí que la voluntad del Señor se hace con aquellas personas que le temen al Señor. La voluntad del Señor se hace y debe hacerse cuando es en tu vida. Tú debes de aceptar la voluntad del Señor. Entendí que Dios escoge a una persona. Yo entendí cuando me escogieron, dijeron, tienes que compartir los domingos. Yo entendí que Dios escoge a una persona que no está preparada para él poder manifestarse a los demás. Imagínate que Dios escoja a una persona que ya sabe de la palabra, que ya sabe predicar para poder comunicarse. No, el Señor escoge a la persona menos preparada para poder él manifestarse por medio de aquella persona. ¿Sí me van a entender? Dios escoge a la persona que nosotros pensamos que no va a poder, pero sí puede, porque el Señor está con él. Esa persona sí va a poder, porque el Señor está con él. Te traigo aquí otra. En número 3. Pero los hombres de David dijeron: tenemos miedo incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo. En el 4. Así que David consultó de nuevo al Señor, y de nuevo el Señor le respondió: desciende a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Imagínate, ¿no es cierto? Tú hubieras sido tan bueno que cuando tú le consultas al Señor: Señor, he ahorrado tanto, he ahorrado bastante, quiero poner mi propio negocio, quiero poner mi propio emprendimiento, ¿no es cierto? Y el Señor te responde: hazlo, te va a ir bien. Cuando tú hagas un emprendimiento, pon primero delante al Señor. Cuando tú vayas a tomar una decisión, pon al Señor. Cuando tú vayas a estar confrontando algún problema, pon al Señor. Cuando tú estés pasando por situaciones difíciles, ponlo al Señor y verás cómo Él obra en tu vida. Y de ahí para adelante, Él se encarga. Sigue, por favor. Pongo esta frase: la oración te da el poder para enfrentar tus miedos. La oración te da el poder para enfrentar tus miedos. No tengas miedo, dice, porque el Señor, acuérdate que todos en la vida hemos tenido miedo. Todos hemos tenido algún día miedo. Pero si nosotros sabemos que el Señor va delante de nosotros, abriendo puertas, abriendo caminos, despejando situaciones, no debemos tener miedo, porque el Señor va delante de nosotros y de lo demás Él se encargará. Porque para lo que la persona es imposible, para Dios es posible. Si el médico te dijo: tú tienes tantos días, tienes esta enfermedad, te dijo esto de aquí, que algo, te dijo el médico, una mala, alguna enfermedad que tú estás pasando, pero Él no tiene la última palabra. Quien tiene la última palabra es Dios. Si tú te humillas, si tú pides al Señor en oración, Él se manifestará así, porque Él es el único que tiene la última palabra de ese diagnóstico. Así que, hermano, hermana, si te dijeron algo que tú no puedes hacer o tú tienes miedo, pues no, simplemente responde: el Señor va adelante y yo voy atrás. Él va abriendo puertas, Él va abriendo caminos, Él va abriendo situaciones difíciles donde yo voy a seguir. No te desanimes, hermano. Todo el mundo tenemos miedo. Incluso yo he tenido miedo porque soy de carne. Pero hay veces que las situaciones se nos salen de las manos
Pero cuando nosotros consultamos al Señor, esa situación es un poquito más llevadera. Dale ahí, por favor. Como tercer punto, te puse, la oración no niega la realidad. La oración no niega la realidad. ¿Sabes por qué? Pensamos que a veces, por ser hijos de Dios, no vamos a pasar por situaciones difíciles. A veces pensamos que como somos hijos de Dios, ya tenemos la vida resuelta. Pues no. Es cuando más difícil se nos pone la vida. Pero eso es necesario. ¿Por qué? Porque dependemos de un Dios todopoderoso. Un Dios que nos va abriendo caminos. Sigue, por favor. Mira aquí, en 1 Samuel. Entonces David oró y dijo: oh Señor, Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla porque yo estoy aquí, le dice el Señor. Imagínate todo lo que atravesó David, todo lo que pasó. Él avanzó, él enfrentó a los filisteos por obediencia al Señor. El Señor lo respalda en su batalla. El Señor le da la victoria a David. Pero aún así, David tiene miedo de Saúl. Aún así, sabiendo que el Dios de Israel le dio la batalla, David tuvo miedo, porque Saúl iba a llegar donde él estaba, que era en Keila. Pero cuando el Señor le dice, imagínate que le dice a David: yo te respaldé, yo te di la victoria, yo estoy contigo. A pesar de eso, Saúl llegaba. Pero imagínate que a vos te digan, estés ganando una batalla, tú estás ahí constante, tú estás ahí. A veces te preguntas: ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Él? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué esto de aquí me está sucediendo si yo estoy constante con el Señor? Pues déjame decirte que eso es lo que te está pasando, es necesario para que tú puedas creer en el Señor y puedas ver cómo su obra se manifiesta en tu vida. David pregunta al Señor: ¿me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl, como me han informado? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo: él vendrá. Saúl vendrá. Imagínate que todo lo que hizo David por obediencia al Señor, a pesar de todo lo que él hizo, Dios permite que Saúl vaya a aquel lugar a ver a David. Entonces tú te preguntas: si yo obedezco al Señor, si yo hago todo lo que el Señor dice, si yo hago todo lo que Él me manda, ¿por qué Dios me pone en esta situación? ¿Te has preguntado o también has estado en esa situación? ¿Por qué si yo obedezco al Señor me pasa esto? Pues yo te digo que esto de aquí se llama realidad. Esto de aquí se llama la realidad. Si tú vives solo en sueños, si tú vives solo en decir, bueno, a mí no me va a pasar nada, pues no. Déjame decirte que esto se llama realidad. ¿Por qué? Porque como dice en el sigue por favor en el otro, en el 12, mira lo que dice. De nuevo David preguntó, otra vez me vuelve a preguntar al Señor: ¿los líderes me traicionarán a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor otra vez le contesta: sí, ellos te van a traicionar. A pesar que David los salvó, a pesar de que Dios sabe que está con David, a pesar de eso, Dios le dice, le confirma: el pueblo que tú salvaste te va a traicionar y Saúl vendrá por ti. Qué feo, ¿no? Que te digan que tú estás haciendo la voluntad del Señor y a pesar de eso te van a traicionar. Pero esto es necesario para formar el carácter de la persona, para decir: Señor, yo necesito de ti, para preguntarle al Señor qué debo de hacer.
para preguntar y depender del Señor. Señor, heme aquí, aquí estoy, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Hay veces que nosotros queremos que la oración niegue la realidad. Hay veces oramos mal, sabemos que lo que estamos haciendo, queremos que esa situación cambie. A veces pedimos, Señor, por favor, que lo que estoy pasando, que no me suceda. Si tú sabes que estás haciendo lo incorrecto y tú vas y todavía le pides al Señor, Señor, permíteme, qué sé yo, permíteme que esto que estoy haciendo me salga bien, pero tú sabes que eso es incorrecto y aún así le pides al Señor. Pues hay veces que tú dices, Señor, esto de aquí, yo sé que hice un negocio mal y la tal persona, mi socio, me dice que debemos, ¿cómo se llama esa palabra? Debemos mentir en la declaración, debemos mentir en lo que está ingresando, que no vaya bien. O sea, tú sabes que estás haciendo mal y estás pidiéndole al Señor que ese negocio continúe. Pues déjame decirte que no. Él no responde a situaciones incorrectas e injustas. Dios responde a las situaciones correctas que son conforme a su voluntad. A las cosas que son correctas Dios te responde. Porque tú sabes que lo que tú estás haciendo es algo indebido. Y no puedes pedirle al Señor que cambie esa situación. Te pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan del notario Cabrera? Para que todos se recuerdan. ¿Cierto? Muchas personas perdieron mucho dinero ahí. Muchas personas incluso vinieron de muchas provincias a colocar dinero donde el notario Cabrera. Muchas personas perdieron carros, perdieron casas, porque incluso habían hecho préstamos para poder poner ahí, pagar el, no recuerdo cómo era el interés, pero yo me acuerdo, incluso lo digo así, mi papá, mi mamá, bueno, uno de los dos, había colocado también dinero. Yo me acuerdo, creo que tenía de la edad, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Ya, más o menos 10 años por ahí, 11 yo tenía. Cuando yo lo acompañé a mi mamá, no sé si se acordarán, donde era un edificio, y sí, pero no, nuestros padres no nos dicen lo que están haciendo, porque nosotros somos pequeños, no deberíamos saberlo. Yo me acuerdo que me senté abajo, era como una recepción y eran las escaleras, y subía, yo lo veo clarito. Y yo llegué y me senté en una banquera. Mi mamá dice, espérate aquí, ya subo y bajo. Oiga, créanme lo que muchas personas yo veía que iban ingresaban una tras otra. Yo pensaba y tenía miedo, digo, ¿qué está pasando? Porque incluso hasta la policía yo vi llegar ahí. Yo vi llegar que subía policías y bajaban, subía y bajaban. Y digo, ¿qué pasa? Mi mamá no bajaba. Que había sido que en ese tiempo ya estaba la noticia de que esa era como una pirámide, ¿no? Que ya estaba la noticia o estaba el susurro de que iba a quebrar eso de ahí. Por eso que muchas personas hicieron lo incorrecto. Yo me pongo a sospechar y digo que muchas personas, incluso cuando ya se vieron ya tan deterioradas, dicen, bueno, voy a perder mi casa, voy a perder mi carro, voy a perder lo que invertí aquí. Que me atrevo a decir que incluso que hayan orado al Señor. Señor, por favor, que me devuelvan el dinero. Señor, por favor, que esta situación no pase. Señor, por favor, no quiero perder mi casa, no quiero perder mi carro. El banco o la cooperativa me va a embargar. ¿Tú crees que el Señor te va a responder eso de ahí sabiendo que eso es incorrecto? ¿Tú crees que el Señor te va a decir, sí, hijo, hija, el día de mañana, en 15 días, te van a dar la plata? No, no es cierto, el Señor no te va a decir. Si tú sabes que eso es muy incorrecto, el Señor no te va a responder. Si tú sabes que estás haciendo algo incorrecto y tú a pesar de eso le dices, Señor, dame una respuesta, pues tú ya tienes la respuesta. Que eso no le agrada al Señor. Eso no es la realidad. La realidad es que al Señor le gustan las cosas justas. Hoy de mañana estoy viendo en el Facebook
que nuestro anciano Diego había compartido algo sobre lo buena persona y sobre lo justo que es. Esto de aquí nos hablaba que hay veces que muchas personas nos pasamos de buenas personas y personas se acogen a eso, pero es hacer lo justo con aquella persona. Si tú sabes que tal situación no debe de hacerse y tú sabes que hay injusticia, ¿tú cómo actuarías? Siendo justo como lo ve el Señor, siendo justo ante la situación. Si tú estás conforme a la voluntad del Señor, hacer lo justo es lo que te conforta, es lo que te llena, porque así el Señor es justo para darnos a nosotros las cosas que nosotros queremos en el momento no en el momento del vecino, no en el momento de mi pariente, no en el momento de mi papá, de mi mamá, no. En el momento de Él dará justicia a todo lo sucedido. Tenlo presente, hermano. Que la oración es tan poderosa que mueve la mano del Señor y para hacer justicia a su voluntad. Así que por favor, ahora si seguimos con el cuarto y último punto, la oración te protege de los enemigos. ¿Sabes por qué? Porque así como Daniel, yo también se acuerdo, así como Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Cuando lo lanzaron a la fosa de los leones, Daniel, una persona justa, sabia, a pesar de lo que hizo la voluntad del Señor, fue lanzado al calabozo con los leones. Y él oró al Señor. Ustedes saben lo que es esa historia, ¿no? Que llegó un ángel y tapó la boca del león para que a Daniel no le pasara nada. Así mismo fue con Nabucodonosor, que Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron condenados a esa hoguera grande que era como una casa, fueron condenados y tenían que haber sido lanzados, y fueron lanzados ahí. Ellos oraron tanto al Señor, su fe fue tan inquebrantable, tuvieron siempre constante oración con Él. ¿Y qué les pasó? Los lanzaron, no les pasó nada. La oración del Señor es justa para aquellas personas que lo buscan de corazón. ¿Qué pasó con Elías? También se entera. Elías también tenía miedo y sabía que lo querían matar. El Señor respondió a su oración, le dijo: ve, anda y vete y estate lejos por un tiempo hasta que yo te llame. Pero un profeta, Elías, que hizo la voluntad del Señor, también tuvo miedo y pidió asesoría al Señor, al Rey de Reyes, antes de tomar una decisión. Porque muchos profetas siempre acudían a él. ¿Qué debemos hacer, Elías? ¿Qué debemos hacer? Porque sabían que Elías era el que estaba en constante conversación con el Señor, era el elegido del Señor. Si Elías hubiera dicho: no, yo me quedo aquí, yo no le tengo miedo, porque yo estoy respaldado por un Dios, pues no. Elías hizo lo que el Señor le dijo: Señor, me quieren matar, ¿qué debo de hacer? El Señor respondió: ve, estate lejos hasta que yo vuelva a llamarte. Así mismo fue. Imagínate que todas esas personas, todos los que te hablé, pedían consejo al Señor. Mucho más nosotros debemos pedírselo a Él, porque de eso se trata. La oración te protege de aquellos enemigos que tú tal vez, por motivos de la vida, a veces te odian o te hacen daño sin saber quién eres. La oración tiene poder para que enfrentes a tus enemigos y a tus miedos. Dios es tan perfecto que levanta personas para poder hablarnos por medio de ellos. Mira lo que dice aquí, 1 Samuel 15. Un día, cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino así para buscarlo y matarlo. Jonathan fue a buscar a David y le animó a que permaneciera firme en su fe. ¿Saben quién era Jonathan o Jonathan actualmente? Él era hijo de Saúl y mejor amigo de David. Jonathan sabía
que Dios eligió a David por encima de su padre. Y Jonatán fue justo buscando a David, diciéndole, y lo animó, dice, que permaneciera firme en su fe junto a Dios. Sigue, por favor. Y le dijo, no tengas miedo, le aseguró Jonatán. Mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado, como mi padre bien lo sabe. Imagínate que él era hijo de Saúl. A pesar de que era hijo de Saúl, sabía que su padre estaba haciendo lo incorrecto al tratar de matarlo a David. Pero él hizo lo justo en avisarle a David, animarlo a David a que continúe, porque esa es la voluntad del Señor en la vida de David. Pues yo te digo, todos nosotros los cristianos estamos respaldados por el Dios Todopoderoso. Si tus enemigos se quieren levantar contra ti, si las situaciones que estás viviendo hoy quieren hacer más grande que ti, pues déjame decirte que más grande es el Señor. Déjame decirte que esa situación, ese problema que estás atravesando no es tan grande como lo es el Dios de Israel, como lo es el Dios Todopoderoso. Esa situación tiene solución, pero estate siempre en oración constantemente, no a veces, sino siempre con el Señor. Y aprende a reconocer la voz del Señor. Como te dije, te puse el ejemplo del teléfono. Hay veces que llamábamos y no reconocíamos. Recuerdo que una tía que vive en Loja, cuando llamaba decía, aló, Fernando, y era yo. Digo, hola tía, no, soy Omar, le digo. Ah, perdón, pensaba que era Fernando. ¿Por qué se equivocó? Porque no estábamos en constante comunicación con ella. No estaba en constante, no éramos tan comunicativos con ella. Por eso que ella no reconocía mi voz con la voz de mi hermana. Pero mientras cuando tú estás en constante comunión y comunicación con el Señor, tú vas a saber entender y escuchar cuando Dios te habla. Vas a saber reconocer la voz del Señor cuando estás en constante oración. Recuérdalo, siempre, no a veces. Haz siempre lo justo, haz siempre lo correcto y haz siempre la voluntad del Señor, no a veces. Haz lo justo, porque el Señor de eso ve. De ahí saca, acuérdate que el Señor usa a las personas menos pensadas para comunicarse por medio de ellas, para comunicar a su pueblo por medio de ellas, para hablarte por medio de una persona, para hablarte por medio de sueños, para hablarte y comunicarte que lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, es justo o injusto, pero siempre pide la asesoría al Rey de Reyes. Y mira que con esto termino. No tengas miedo en hacer lo justo y lo correcto ante los ojos del Señor. Mejor ten miedo cuando no hagas lo justo, porque nos dice Romanos 12:9, si no me equivoco, la venganza es del Señor, dice, yo pagaré, dice el Señor, el resto me encargo yo. Cuando tú haces lo justo y vas en el camino correcto, el Señor te respalda, como lo hizo con David. Parece que Dios, cuando lo respaldó a David, siempre le dio la batalla ganada, siempre, porque David era conforme al corazón de Dios y siempre le dio su respaldo, y toda batalla que iba David, Dios se la daba ganada. Siga por favor. Mira lo que dice, todos conocemos, ¿no? Todos conocemos este de aquí, Jeremías 33:3. Esta aquí me gustó a mí porque yo con esto, yo me identifico con este versículo. Yo me identifico personalmente, yo cuando caminé en los caminos del cielo, estaba empezando ahora. Yo me acuerdo que cuando pasé muchas situaciones en mi vida, yo no sabía el por qué a mí me estaba pasando esto. O cuando yo quería saber algo, ¿no es cierto? Cuando a veces en la situación, a veces algo nos intriga a nosotros, como que dice, algo está mal, o algo como que no me puedo quedar quieto y
como que las mujeres tienen el séptimo o décimo intuición, ¿sí? Ustedes saben, a las mujeres digo, ustedes o las mamás también, cuando está pasando algo con los hijos, ustedes como que tienen algo, una situación de desesperación, que saben que está pasando algo con sus hijos, ¿cierto? Saben que mi hijo no era así, mi hija tal vez no se comportaba así, ¿y hoy qué estará pasando? Pues yo me acuerdo de cuando estaba en un problema tan grande, yo decía, Señor, muéstrame qué es lo que está pasando. Y yo utilicé este de aquí, yo no sabía. Y un día alguien me dijo, Dios te habla cuando tú quieres que Él te quiera hablar. Cuando tú permites que el Señor entre a tu vida, Él te empieza a hablar. Incluso hasta miedo tienes. Pero yo cuando dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Muéstrame, que se haga tu voluntad. De ahí me di cuenta que yo estaba haciendo esto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor te muestra, se aparece, como te dije en un principio. El Señor clama a mí, dice, que hables con el jefe supremo, y Él te va a responder. Clámale a Él y verás cómo te responde. Pero deja que Él entre a tu vida, deja que Él entre a tu corazón y verás cómo Él pone toda cosa en su lugar. Dios me ayude con el último y te dejo esta frase que nos dice: tu vida cambiará cuando aprendas a darle un lugar a la oración a diario. Fuimos creados para tener una continua relación con el Señor. Cuando lo busques, lo encontrarás. Cuando le preguntes, te enseñará. Cuando lo necesites, te ayudará. Pon tu confianza en Dios. Lo repetimos, familia. Tu vida cambiará cuando aprendas a darle un lugar a la oración a diario. Fuimos creados para tener una continua relación con el Señor. Cuando lo busques, lo encontrarás. Cuando le preguntes, te enseñará. Cuando lo necesites, te ayudará. Por confianza en Dios. Pon tu confianza en el Señor y verás cómo Él empieza a hablar. Pon esa confianza en Él y verás cómo te enseñará. Pon la confianza en Él y verás cómo Él se manifestará. Solo pon la confianza en Él, que lo demás Él sabe cómo arreglarlo. Muchas gracias, hermanos. Espero que les haya gustado.